obligado para arrancar esta semana la situación en Venezuela. Más temprano repasamos los acontecimientos ocurridos este fin de semana y la primera audiencia que debe enfrentar esta mañana Nicolás Maduro y su esposa. Pero ¿qué pasa con las grandes interrogantes que ha dejado las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el proceso de transición? Las cartas por parte de los Estados Unidos han sido puestas sobre la mesa, pero hay que entender cuál es el manejo político y social que debe darse a partir de este momento. Quiero agradecer el enlace a esta hora de la mañana, don Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Don Guillermo, feliz año 2026. Gracias, como siempre, por los minutos que nos regale un poco entender desde su perspectiva y análisis cómo podemos entender esta situación tan complicada que enfrenta en estos momentos Venezuela. Bienvenido. Con mucho gusto, Castalia. Muy buenos días y un saludo de Año Nuevo a todos los televidentes. Estamos frente a una situación realmente inédita, muy compleja y para la cual no se han propuesto todavía, al menos claramente, qué rumbo se va a seguir como para llegar a una solución que sea satisfactoria, en primer lugar, para el pueblo venezolano, en segundo lugar, para la comunidad latinoamericana en general, que tiene a la democracia como el norte, y por último, a la comunidad internacional en general, que mira con interés lo que ocurre en Venezuela y en todas partes del mundo. Lo que ha dicho el presidente Trump no nos da certeza de qué es lo que va a ocurrir. Y el hecho de que haya afirmado el canciller o el jefe de Estado, el secretario de Estado de Estados Unidos, que va a mantenerse, o se entiende que se va a mantener a Delcy Rodríguez como sucesora del usurpador, y yo lo quiero llamar usurpador porque es que tenemos que quitarle ese mote de presidente, porque realmente hay esas elecciones en que se dijo que él había sido electo, fueron absolutamente fraudulentas, y yo creo que hay que decirlo de esa manera, y por eso se trata de una usurpación. Y esa posible solución que se nos está ofreciendo no me parece que sea para nada la que le convenga ni a Venezuela ni a la democracia en términos generales. Y lo digo porque lo digo con un ejemplo que me parece muy sencillo. Cuando en una manada de lobos el lobo alfa es sustituido por el lobo beta, eso no cambia nada la depredación que va a continuar haciendo la manada de lobos. Y si esa condición del chavismo sigue perdurando en Venezuela, a la cabeza de un nuevo lobo distinto, pues lo que va a ocurrir es que la manada va a continuar depredando como lo ha venido haciendo durante tantos años ya para la sociedad venezolana. Ahora bien, en la decisión del presidente y el gobierno de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez, presidenta interina, con la que se va a iniciar ese proceso, excluyendo a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, o sea, ¿qué lectura damos a una situación como esta? Preguntaba más temprano a un colega analista en Venezuela, o sea, ¿cómo interpretamos esto? Hay quienes han dicho que es que la mejor forma de tener control y poder lidiar con los poderes vigentes hoy, llámese ejércitos, colectivos y demás movimientos sociales en Venezuela, requieren sí o sí de figuras como la señora Delcy. Yo puedo entender eso también, Castalia, pero a un término muy, muy breve. Y solamente lo puedo entender por el hecho de que ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia se encuentran en Venezuela y por consiguiente no podrían asumir el rol que ya les ha encomendado asumir la comunidad venezolana, la sociedad venezolana, en unas elecciones de las cuales inclusive es en Panamá donde se guardan los comprobantes, que no son otra cosa que las actas de esas elecciones, las copias auténticas de las actas de esas elecciones. Y solamente en ese contexto puedo entenderlo, pero y además hay que proceder inmediatamente, y yo
con el desmantelamiento de ese aparataje que se ha denominado chavismo, que ha sumido a Venezuela en un estado deplorable de dispersión de la sociedad y de reducción de las condiciones tanto económicas como culturales, sociales, de toda índole en esa nación hermana. Quiero pedirle un paréntesis, don Guillermo, para compartirle un extracto de la entrevista que diera el presidente de la República, José Raúl Mulino, al programa Panamá en Directo de Arca Media sobre su posición como presidente panameño ante esta situación política que ahora vive Venezuela. Esto fue lo que dijo. Mi gobierno no va a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina o como quieran llamársele de Venezuela. Es la misma jeringa con distinto pitongo, como decimos los panameños. Pero presidente, eso no puede ser. Presidente, ¿usted no va a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta así los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump sea o la utilice como transición a la democracia? No lo haré. A mí nadie me ha preguntado nuestra opinión como país ni como gobierno. Ellos van a dirigir, van a administrar el país. Es una decisión completamente unilateral, alejada de todo contexto jurídico-político, sea por la OEA, sea por las Naciones Unidas. Esas cosas hay que tener mucho cuidado. Y por lo menos a mi gobierno nadie le ha consultado el tema de Delcy Rodríguez o cómo la vemos o cómo no la vemos. Yo me sigo apegando a lo que hemos venido diciendo. Nosotros no teníamos relaciones políticas con Maduro, pues no la vamos a tener con Delcy Rodríguez, independientemente de que otros quieran tenerla o otros quieran apoyar. Si vamos a hacer un esfuerzo continental, vamos a decir, sumarnos un grupo de países para apoyar la transición democrática con sustento en la voluntad popular ya expresada de Venezuela, cuenten con mi gobierno. Finalmente, no voy a sacarle la tabla a María Corina y a don Edmundo en este momento. Bien, parte de la posición del presidente de la República y que incluso también reafirma a través de un comunicado público que emitió la presidencia de la República este fin de semana. Su opinión al respecto sobre cuál debe ser la posición nuestra ante un panorama tan complejo como este. Mire, Castalia y todos los televidentes, Panamá ya vivió una experiencia como esta en 1989 y precisamente estaba en ese momento la sociedad panameña encuadrada en una situación exactamente igual a la que existía hasta hace un par de días en Venezuela. Estábamos bajo una dictadura que se había prorrogado en el tiempo después de un fraude monumental de naturaleza electoral en mayo de 1989, y Estados Unidos invade Panamá en diciembre de ese año, con la diferencia de que en Panamá se desmanteló absolutamente todo el aparataje militar y el aparataje político, inclusive, que apoyaba a esa dictadura, porque no se la puede llamar de otra manera. Y además dictadura espuria y usurpadora del poder que claramente la voluntad panameña le había trasladado al trío que era conformado por Endara, Arias Calderón y Ford. Y esa misma situación la estamos viendo en este momento. Pero en Venezuela no está todavía ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia, que son los legítimos presidentes de Venezuela. Así lo expresó la voluntad popular venezolana y así lo debiera reconocer la Organización de Estados Americanos y la Comunidad de Naciones Democráticas del mundo, porque se ha entendido y se entiende que es a través de procesos electorales pulcros como se accede al poder en nuestras naciones, en las naciones democráticas. Y eso ya ocurrió en Venezuela. Yo puedo entender que solo por un brevísimo tiempo, con el único propósito de que se mantenga una especie de transición hacia una democracia como la que ya expresó el pueblo venezolano querer, haya un entendimiento con alguien que interinamente mantenga esa paz necesaria para la sociedad venezolana.
pero solamente en ese sentido, sí. y en ese sentido ha sido precisamente como se ha pronunciado el presidente Mulino, y eso me parece totalmente coherente y atinado. Es importante reiterarle a la audiencia de que usted fue magistrado en esta institución durante un periodo muy crítico, justamente posterior a la invasión de Estados Unidos a Panamá en el 89. Y bajo su gestión, el Tribunal Electoral empezó ese proceso de recuperación de la institucionalidad y recuperación en la confianza del Tribunal Electoral, que había sido también cuestionado fuertemente. A diferencia de Venezuela, Estados Unidos invadió y permaneció aquí en territorio panameño. Permaneció aquí por meses. No así en Venezuela, donde simplemente sustrajeron a Nicolás Maduro y ha dejado al resto del poder. ¿Cuán complejo podría ser ese proceso? O si ustedes consideran que esto debe ser una cuestión de meses. ¿Y cuál debe ser la posición también de Naciones Unidas ante ya los señalamientos de que el gobierno estadounidense, si no agiliza ese proceso transparente, estaría irrumpiendo completamente la institucionalidad de este país? Para el restablecimiento de un sistema electoral genuinamente democrático no es un tema ni siquiera, no de días, no digamos de eso, ni siquiera de meses, es de años. A nosotros nos tomó en Panamá, con una presencia norteamericana, con una fuerza pública, digamos, ya domeñada y ya sujeta a la voluntad de la autoridad civil en Panamá, años hasta perfeccionar el sistema para llegar a las elecciones de 1994, que fueron absolutamente ponderadas por toda la sociedad panameña y por la comunidad internacional y por organismos internacionales que participan en esta suerte de eventos como observadores. Y en Venezuela no va a ser nada diferente y probablemente vaya a resultar más complejo, porque Venezuela es un país que tiene muchos más habitantes y tiene un territorio muchísimo mayor que Panamá, y eso cuenta para la organización de los procesos electorales pulcros. De manera que hay que poner esfuerzos importantísimos en que esa institución electoral venezolana, ya se llama el Consejo Nacional Electoral, si no me equivoco, se fortalezca desde el primer momento y comience a trazarse el rumbo que se requiera para llegar a un proceso electoral, el próximo que sea, que convenga a la sociedad venezolana. Desde ahora, y dedicarle muchísimos, pero muchísimos recursos, esfuerzos y enfocar el interés de Venezuela en que eso pueda ocurrir. Y se debe... Eso es absolutamente indispensable. Y una última pregunta, don Guillermo. ¿Y se deben reconocer los resultados de las últimas elecciones o convocar unas nuevas elecciones? Yo soy de los que cree que se deben reconocer los resultados de las nuevas elecciones, sino ¿para qué haber consultado al pueblo venezolano en las condiciones adversas en que se hizo? Y en esas condiciones el pueblo venezolano se manifestó a favor de la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado como su vicepresidente. Y yo creo que esos resultados deben respetarse, y es a ellos, y nadie más puede imponerse sobre la voluntad del pueblo venezolano en todo el mundo, porque es a ellos a quienes se les reconoce legitimidad para tomar las decisiones propias de una nación libre. Y si lo que está haciendo Estados Unidos es verdaderamente liberar a Venezuela, lo primero que debe hacer es respetar el resultado manifestado por esa sociedad en unas elecciones libres. Don Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, esta mañana con nosotros, ayudándonos en este análisis y poder entender la complejidad de la situación política en Venezuela y el futuro de esa transición que apenas comienza. Don Guillermo, como siempre, mil gracias por su tiempo. Con muchísimo gusto, Catalina.